Vamos ya con las entrevistas habituales en el programa, porque Ipsos ha presentado una encuesta muy interesante el fin de semana, que tiene un dato entre muchos interesantes, pero el dato de ese 61% que no votaría por Keiko Fujimori de ninguna manera en su cuarto intento, creo que es revelador de algo de lo que queremos hablar con Guillermo Loli. Guillermo es director de estudios de opinión de Ipsos y yo quiero agradecerle muchísimo a Guillermo que nos acompañe esta mañana en este formato un poquito momentáneo, mientras tenemos la oportunidad de recibirte en los nuevos estudios. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Tu micrófono, Guillermo, por favor. Disculpa. Buen día, Carlos. Gracias por la oportunidad. Buen día, Guillermo. A ver, ¿por dónde comenzamos? Está claro que los partidos políticos no logran revertir la desconfianza y el desprestigio ciudadano. Parece una pregunta un Sí, poco manoseada, pero quisiera plantearte y conocer tu perspectiva. ¿Qué es aquello que evidentemente no han hecho para cargar con este desprestigio, Guillermo? sí, claramente la crisis de los partidos políticos continúa, ¿no? En general, de la clase política tiene ya muchos años y esta foto, por ejemplo, la publicada ayer en Perú 21, pues refleja eso, ¿no? El rechazo generalizado que tiene, por ejemplo, Keiko Fujimori, ¿no? No es una foto nueva, definitivamente no votaría por ella, eh, se mantiene a lo largo de los años, esta vez está arrancando supuestamente si es que va al cuarto intento con un rechazo de más de 2/3, ¿no? Un poquito más de 2/3 de la ciudadanía. Y un poco respondiendo a tu pregunta, es que no da la talla, ¿no? En general los políticos no dan la talla, no responden a las necesidades concretas de la población, no se ponen, un poco sintonizando con tus palabras del inicio, no responden pues a reclamos, por ejemplo, de colectivos tan importantes, ¿no? Como lo de la marcha del día sábado. Y en general, también, como mencionaba, no responden a la satisfacción de los problemas concretos del país, como lo que es la inseguridad, ¿no? El desempleo, la corrupción que campea por Mm. muchas instancias del Estado, ¿no? Entonces, esto se sigue manteniendo y claramente al encuestar frente a posibles candidatos, pues la ciudadanía expresa ese rechazo contundente, ¿no? Sin duda. Ahora, Guillermo Ipsos ha indagado, aunque no hay reelección parlamentaria, que si la hubiera, este descrédito llevaría a que un 39% de los encuestados no volveríamos a votar por los mismos legisladores. O sea, hay desencanto por aquellos por quienes votó. Y hay un 50% entre los que optarían por elegir un partido nuevo y los que no elegirían a ninguno. Es decir, lo que han sembrado los partidos es un auténtico desastre, pero también es verdad que la crisis de los 90 nos dijo que sin partidos no hay democracia posible. La encrucijada está planteada, pero no sabemos cómo salir de ella, Guillermo. Sí, efectivamente, ¿no? Cada vez que preguntamos sobre el Congreso, que expresa obviamente es la institución donde se reúnen los diversos partidos, eh, eh, pues hay un rechazo generalizado, un rechazo que cada vez puede estar peor, ¿no? O sea, la aprobación, ya hemos visto en otras encuestas, bordea el 10%, y ahora mismo, como bien señalas, la gente pues no se siente representada, prefiere claramente el cambio, eh, y los partidos pues no entienden el mensaje. Hace un buen rato que no hay la reforma, por ejemplo, política tan necesaria Mm. para una nueva regla de juego mucho más eficientes, ¿no? Ellos tienen la llave como para de una vez por todas hacer la reforma que haga que haya pues un cambio importante en el sistema de los partidos políticos para obviamente presentar cuadros más eficientes, más Claro, probos, claro. ¿no? El rechazo a los congresistas pues se evidencia cada mes, ¿no? Con el poco nivel de preparación y el poco nivel ético que tienen en su desempeño, ¿no? Mientras pensaba en esta entrevista, quise tener una mirada quizás un poco más amable o comprensiva de la situación de los partidos políticos y pensé, y lo pongo a tu consideración, si
si es posible que la fragmentación propia del Congreso, la cantidad de partidos, hizo inviable cualquier posibilidad de que ellos plantearan o articularan frentes o alianzas o espacios para proponerle al país reformas políticas de fondo, ¿no es cierto? Quizás la poca experiencia política también de quienes llegaron podría expresar eso, o estoy siendo demasiado amable, Guillermo. Sí, no, claramente, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, no hay un trabajo de partido político dentro de lo establecido en muchas partes del mundo, ¿no? Es en primer lugar, no hay cuadros formados, me parece. Creo que es un intento de juntarse independientes bajo una etiqueta, ¿no? Y luego, obviamente, no hay una experiencia parlamentaria, ¿no? Si bien es una figura muy antipopular, la reelección del Congreso es algo necesario porque te permite informar, obviamente escogiendo bien a miembros eficientes, ¿no? Que tengan, pues, obviamente, que aportar y sintonía con la solución de los problemas, como mencionaba al inicio. Entonces, hay mucha inexperiencia, poca capacidad, ¿no? Ya creo que está más que demostrado, Más que que mostrado. hace que al final legislen los asesores, que tampoco sabemos cuál es el nivel de preparación que puedan tener, de conocimiento de diversos temas, o de repente responden a intereses ¿no? de colectivos que tienen otro tipo de agenda, y no necesariamente la solución de problemas nacionales. De acuerdo. ¿No? Y hace este tipo de congreso que tenemos. O sea, a lo largo de los últimos años ya nos podemos hacer un ranking del peor congreso, y este está haciendo bastantes méritos para ganarse el primer premio, ¿no? Largamente. Ahora, vamos con la noticia que ha tenido, que ha votado esta encuesta, que ha sido lo que tiene que ver con Keiko Fujimori. Ella no descarta postular nuevamente a la presidencia de la República, pero cuando hay un 66% que hoy te está diciendo que no votaría por ella en su cuarto intento, ¿no es acaso un número que ella ya conoce como para dar por seguro lo que podría venir después? ¿O es que su presencia tiene que estar ahí para arrastrar 20, 25 congresistas que luego se encargarán de defender, no sé si un proyecto político, pero por lo menos intereses? Sí, claramente, ¿no? Yo sé que es obvio que ella debe conocer estas encuestas, sabe del rechazo que tiene, pero en esta atomización que hay de partidos, de movimientos, quizás están pensando en un escenario similar al del 2021, ¿no? En donde una primera vuelta atomizada ella podría, obviamente, estar en la segunda vuelta, que creo que ese es el primer objetivo de los partidos en nuestro sistema electoral, ¿no? ¿Quién pasa a esta segunda vuelta? Los demás deben estar, obviamente, pensando, deseando que pasen con el fujimorismo, porque ahí se activa quizás el mayor partido político que hay en el Perú, que es el antifujimorismo, ¿no? Entonces, yo creo que ella conoce la cifra, sabe el rechazo generalizado que tiene, especialmente en el interior. Si tú revisamos las cifras, en el sur el rechazo está cerca del 90%, ¿no? En la zona rural, cerca del 80%, ¿no? No hay una zona donde ella pueda destacar. Pero creo que es algo que se acepta, y que dentro de esta atomización que hay, obviamente, ella podría terminar siendo beneficiada por lo que sucedió en el 2021, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, debe haber mucha presión también de los miembros partidarios del entorno, porque ese definitivamente votaré cerca de 11% en esta foto, pues sí te lleva a meter, como se dice, un número interesante de congresistas, como pasó en la anterior elección congresal, que obviamente pueden ser una bancada que dirima cosas, ¿no? Claro, Que defienda la agenda del claro. partido y quizás la agenda personal de la candidata. Sí, sí, Guillermo, eso es bien interesante, pero además, fíjate qué curioso, tú lo has mencionado en las elecciones pasadas, la foto estaba servida, eh, y las encuestas y los estudios de opinión le decían que al único candidato al que le podía ganar en una segunda vuelta era Pedro Castillo, y no pudo ganar.
¿no? Por ese antifujimorismo tan fuerte, este partido que tú dices que es el partido más grande del Perú, que Sí, es el es una pena, ¿no? Pues una lástima que hay un movimiento hacia el rechazo en Sin duda, general. sin Así duda, no se sin hace duda, política positiva, ¿no? O sea, sin duda, sin pero duda. ya lo hemos visto en las últimas 3 elecciones. O Sí, sea, señor. ya ha perdido con un Ollanta moderado, ¿no? Con PPK, que en términos económicos, en términos de modelo similar, y luego con la extrema izquierda, ¿no? Que representaba a Castillo. De acuerdo. Guillermo, esta cifra de ese 11% duro del fujimorismo, según los números de ustedes, ¿de dónde viene? ¿En qué se expresa? ¿En hombres, en mujeres, en jóvenes, en Está en los adultos? niveles populares, principalmente en los niveles populares, ¿no? El nivel D, por ejemplo, alcanza el 15% esa respuesta. Es un interesante, ¿no? En el nivel E está alrededor del 12%. En niveles populares, donde el fujimorismo a lo largo de la historia de su creación, desde del momento de cuando fuera un gobierno, pues hay bases, ¿no? Importantes. Un poco más en mujeres, ¿no? Un poco más en Así, mujeres. Sí, 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 un poquito más. O, por ejemplo, la foto de esta encuesta plantea el definitivamente votaré para agarrar los extremos, ¿no? Así como se habla del 61, si ponemos el definitivamente votaría por ella, es 13 en mujeres. Entonces, un número que llama un poco la atención, pero que es parte de una realidad del fujimorismo. El fujimorismo es una fuerza política que es importante en algunos sectores y se ven reflejados, ¿no? Obviamente, cuando hacemos este tipo de encuestas, ¿no? Y que se ven reflejados al final en una elección, porque sin la duda. oposición le favorece. Y al final, como en el 2021, pasó por poco a la segunda vuelta, pero pasó. Y eso ya generó otra agenda, ¿no? Y otro escenario en la política nacional. Ahora, no parece ser un 11%, no sé si interesado digamos, con expresión en calle, con movilización ciudadana. No los veo movilizados, Guillermo. No, es que en general los partidos políticos no generan el entusiasmo, por ejemplo, que puede generar otro tipo de manifestaciones, como la que recientemente se vivió este fin de semana en Lima y en diversas regiones. Y ellos, yo creo que en general los partidos, y el fujimorismo no es ajeno, pues está haciéndose la política en el Congreso, básicamente, ¿no? Es en donde vemos a sus principales líderes, pero no necesariamente se conoce, pues, activaciones de calle, ¿no? De movilización. En general, responde a esta poca sintonía que tiene la población también hacia la política, el poco interés, ¿no? Que tiene el descrédito que tiene la política, ¿no? Y que ha generado esta apatía que últimamente se está sintiendo un poco más fuerte, ¿no? Y es una pena porque además ya están operando algunos partidos con dinero público, dinero que deberían invertir en fortalecimiento de la capacidad de sus militantes, de formación y una serie de cosas que la ley faculta. Sí, pues efectivamente, ¿no? Y no, asumo que se comenzará a ver cuando empiece la campaña, que es La campaña. lo lamentable, ¿no? De Al acuerdo. contrario, deberían ir preparándose para ese momento, ¿no? Como bien señalas. Guillermo, te quería preguntar por el Congreso en general como institución. Los datos son elocuentes, entiendo y entendemos la tremenda decepción de la población, pero no hay sistema político en democracia sin un parlamento. Y allí, digamos, el Congreso tendría que hacer un enorme mea culpa. Yo quería preguntarte si a partir de los números que ustedes han ido siguiendo del desempeño congresal, ¿por dónde se comienzan a restañar las heridas? ¿Por dónde empezar de nuevo? Muy complicado. Este Congreso tiene un nivel de prestigio, ¿no? De pérdida de legitimidad muy, muy grande. Yo lo veo muy complicado que este Congreso pueda revertir de manera significativa sus índices de popularidad. Me daría miedo que lo comiencen a hacer de manera populista, que es al final una forma Claro. que en algún momento se ha visto en el Congreso también de Vizcarra, con leyes populistas muy poco estudiadas, muy poco técnicas, que lamentablemente podría algún sector de población obviamente ver con buenos ojos. Desde ahí podrían recomponer un poco de la imagen, pero no revertirla. Yo creo que en este momento la crisis política hace muy difícil la Sí. reversión de la data. Por eso la necesidad en algún momento del adelanto de elecciones para volver a jugar
las cartas en la mesa, ¿no? Y ver si se recompone la estructura de poder, pero lo veo complicado. Podrían mejorar, espero pero no significativamente, pero espero que obviamente lo hagan desde un punto de vista más técnico. Y yo creo que es clave la reforma política, ¿no? Pero que lamentablemente tiene que pasar por el Congreso, pero ya hemos visto que no necesariamente tienen voluntad de hacerlo, porque no se termina de entender ellos que están destruyendo su propia, como si fuera esto una marca, ¿no? Su propia marca, su propia industria, día a día, ¿no? Con la impunidad, con el hecho del otorongo, no come otorongo, tantos casos que se están conociendo, que no es obviamente exclusivo de ese Congreso, y que hacen que ellos no entiendan que, como bien señalas tú, sin Congreso, sin partidos políticos, ¿no? Es muy difícil que la democracia sea aceptada, ¿no? Y calificada como la mejor forma de gobierno por la población, que no debería haber dudas sobre eso, ¿no? Y hay algunos sectores en encuestas que hemos hecho, que ya comienzan a ver que al final, si la democracia no soluciona el problema, pues podrían estar a favor de cambios un poco traumáticos, ¿no? Así es, y lo cual es tremendamente peligroso, muy peligroso. Guillermo, seguro que lo has hecho, pero leía con mucha atención un informe de Martín Hidalgo para el diario El Comercio sobre cómo se aprueban las leyes en el Congreso de la República, y datos que hay allí que son muy significativos. Primero, una legislatura que te vota 300 leyes, me parece un exceso de norma. De pronto podrían concentrarse en 5 o en 10 muy potentes en vez de 300. Y luego la mitad de ellas son declarativas, es decir, no tienen cumplimiento. Y luego hay otro 23% que no ha aceptado los informes técnicos que les demandan al Congreso para poder aprobar las normas. Es decir, de pronto también el Congreso tendría que hacer hacia adentro una mirada profunda para resolver estas dinámicas que no le ofrecen al país un legislativo sano, que yo no sé si la bicameralidad lo resuelve, Guillermo, ¿eh? Con estos partidos y con estos representantes tengo mis dudas. ¿Qué piensas tú? Esa es la clave, ¿no? Yo particularmente pienso en que es positivo las dos cámaras, porque te podría frenar estas leyes muy poco estudiadas, muy poco preparadas. Pero claramente volvemos al punto que estamos conversando, ¿no? Es la reforma de partidos políticos, reforma, ¿no? Indispensable para que lleguen los mejores cuadros, ¿no? Las mejores alternativas al Congreso, ¿no? Ellos tienen la obligación de hacer el filtro necesario para que puedan llegar personas que puedan darle al país lo que en sus diversas especialidades, obviamente, necesita la opinión pública, la población. Entonces, obviamente, lo que tú señalas en este informe de Martín, claramente muy interesante, pues es el reflejo de poca preparación, de poco estudio, ¿no? Son pues leyes, proyectos de ley sin mayor debate, ¿no? Sin mayor profundidad, y que terminan o observadas o simplemente a veces ni poder reglamentarse o no se pueden aplicar, ¿no? Entonces, de eso ya lo tenemos, pero no es algo exclusivo de este Congreso, es algo que No, por supuesto. Venimos arrastrando desde hace un buen rato, porque me parece que los partidos políticos no están haciendo su labor, que es la de presentar las mejores opciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ético, para la población. Ese es el gran problema. Sin duda, Guillermo. Para cerrar, el otro día tuvimos en Nativa un representante del Partido Morado y uno de Acción Popular. Estábamos conversando de coyuntura política y además en el marco de la crisis del dengue. Y creo que fui muy ingenuo al preguntarles, a ver, ¿cuál es la propuesta de cada uno de ustedes para enfrentar el dengue? El comité de salud del partido, ¿no es cierto?, que debería estar activo y trabajando. ¿Qué le dice al Ejecutivo en estos términos? Y era una suerte de gran sorpresa tener que ocuparse de esos temas, Guillermo. No, sí, claramente no creo que hayan comisiones técnicas estudiando las diversas problemáticas, ¿no? Y si aparecen lamentablemente en el momento de la elección. Así es. Figura
algo decorativas, ¿no? O se consiguen algunos técnicos, ¿no? Sí, Se pues, vio mucho en la segunda vuelta, no sé si recuerdas, ¿no? sí, Cada uno presentaba los supercuadros en el momento del sí, debate, y sí, sí, ahora ya desaparecen. sí, Es es verdad, simplemente para la foto, la forma totalmente. de decorar la foto, y eso es lamentable. Y lo lamentable es que no se termina de entender que ellos Mm, están destruyendo su propio negocio tu propio negocio, desde el punto de vista marketero. sin duda. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto conversar contigo. Esto último que has dicho ha Gracias. sido interesante porque es verdad, se matan. ¿Quién va a ser el premier? ¿Quién va a ser el del ministro de Economía? ¿No es cierto? Sí, Nunca estará el de Cultura, por supuesto, ahí, ¿no es cierto? Y el de los sí, ministerios considerados por ellos menos importantes. Pero sí, se pelean con las figuritas y poca propuesta. Gracias, Guillermo. La sí. invitación está hecha para estar siempre contigo en Nativa, conversar de De estos acuerdo. temas. Cuando Muchas gustes. gracias, Carlos. Un Nosotros te gusto. esperamos ahí. Gran abrazo, Guillermo. Hasta la próxima. Un abrazo.